Al senador de Sonora, senador por Sonora, Ernesto Gándara Camú. Senador, buenos días. Muy buenos días, Manuel, y muchas gracias por la oportunidad y muy buen día a todo tu muy amplio auditorio. Gracias. ¿Cómo han estado las jornadas de la reforma energética? Muy intensas, con un gran debate, de mucha altura, de muy buen nivel, desde luego, de todas las posiciones que se dan de los partidos, de las corrientes ideológicas, y largas, hemos estado hasta la madrugada. Ayer fue quizás el día más temprano que terminamos pasada la medianoche, y hoy vamos a seguir, hoy, mañana, y creo yo a más tardar el próximo miércoles, para poderla turnar en su caso a la Cámara de Diputados como Cámara Revisora. ¿Qué te parece, senador, esta opinión de Lorenzo Meyer? Va a traer problemas fiscales la reforma energética, por un lado, y por otro, me parece destacable, dice, beneficia mucho al aparato al aparato del Estado que controla el petróleo, que controla la política energética, pero no necesariamente a los ciudadanos. Bueno, la verdad respetable, pero total y absolutamente fuera de la realidad. En esto no hay nada nuevo. Estamos viendo cómo hicieron sus reformas de apertura a la inversión y desde luego de quitar el tema de la petrolización, de que todo lo pague el petróleo, pues países como Brasil, como Colombia, como Noruega, como muchos más, que todos han tenido éxito en más inversión, en más empleo, en más desarrollo, naturalmente en más beneficios fiscales, más impuestos que vengan inclusive de esas mismas inversiones. Pero desafortunadamente lo que hemos vivido en el país es una carga fiscal, efectivamente, que a Pemex se le debe de ir aminorando en la medida en que tengamos más inversión y más nuevos impuestos para efectos de otras empresas que lleguen. En ese sentido, con todo respeto, la propuesta del señor Meyer se me hace pues ya pues nada que ver con lo que estamos viviendo en los nuevos tiempos. Senador, ¿qué pasó con los subsidios? Porque toda la semana pasada se habló de que solicitarían se retiren los subsidios de las tarifas eléctricas, hablando de la parte de energía eléctrica, y el fin de semana se le dio para atrás a este tema. No se le dio para atrás, simple y sencillamente el objetivo fundamental son dos cosas. El objetivo fundamental de la reforma energética es lograr que bajen, no con varitas mágicas, sino precisamente al tener más apertura y desde luego más inversión, bajen los precios de la luz y del gas. Y este tema de los subsidios, concretamente, en un párrafo del artículo 139 de la Ley de Energía Eléctrica, se decía que por cierto no se aprobó, que la Comisión Reguladora de Energía podía establecer una estrategia para el tema de paulatinamente ir haciendo más subsidios focalizados en lugar de los subsidios generalizados, pero no que se iba a quitar. Para eliminar cualquier confusión, pues simplemente se quitó ese párrafo, pero en ningún momento estaba, ni está ahora está mucho más claro, que se vayan a quitar los subsidios, y mucho menos, y hablando de focalizados, por cierto, en estados como Sonora, donde pues la carga del clima es mucho más fuerte. Entonces, no se había pensado en ningún momento quitar los subsidios. Lo que sí se está trabajando es para que las tarifas de luz bajen. Finalmente, el tema es el recibo que le llega al ciudadano. ¿Cómo van a lograr esto, senador, que baje la luz y el gas? Porque como cualquier mexicano, a mí eso me suena como a pues, un cuento. ¿Cómo específicamente, cuál es la mecánica para que la luz baje nuestros recibos y el gas? Un cuento sería no hacer nada. Sí. Lo que se está haciendo es precisamente al conseguir con esta apertura que se pueda dar, por ejemplo, más inversión en materia de gas. Tú sabes muy bien que la electricidad con combustible es mucho más cara para la Comisión Federal de Electricidad. Al ahorrarse estos recursos, pues obviamente se destinan a que bajen las tarifas. Pero la comisión se le ordenó a la comisión, se le va a ordenar de alguna manera que revise sus tarifas a la baja en algún plazo. ¿Existe algún mecanismo específico que obligue a la Comisión Federal de Electricidad a reducir tarifas? ¿O vamos a ver si el mercado se presta y si la situación y si las circunstancias nos lo permiten? O sea, ¿se va a dejar a cosas así tan variables como el mercado, los insumos, los precios, o hay una especificación en esta reforma energética que nos lleve a la reducción de tarifas eléctricas? Hay una estrategia diseñada muy clara para efectos de que bajen las tarifas de luz, y desde luego que no es nada más por decreto o por varita mágica.
es precisamente por una serie de acciones técnicas, jurídicas, económicas, en donde al ahorrarse el Estado mexicano, en este caso a través de la Comisión Federal de Electricidad, una serie de acciones que antes no se podrían hacer si no se hiciera esta reforma, pues automáticamente irán bajando las tarifas de luz. No es algo planeado, es algo con estrategia, y es algo que ha funcionado en otros países. Aquí en México también tiene que funcionar. Bueno, pero no podemos saber cuándo ni en qué medida. El objetivo fundamental es que vayan bajando a partir, si ya se aprueba esto, la reforma energética, a partir del segundo semestre del año que entra, es decir, el próximo verano, y que sea paulatino en los próximos años. Muy bien, esperemos que así sea entonces, senador. ¿Y qué pasó con el sindicato? Hoy Reforma consigna en su primera plana que el sindicato Pemex, que quizá es uno de los sindicatos con más privilegios y prebendas en el país, a la mera hora no lo tocaron. No hubo modificaciones, no hay democratización del sindicato, no hay limitación a los beneficios y a los privilegios a los que tienen acceso. ¿Qué pasó con eso, senador? Bueno, sí hay una serie de modificaciones que se han hecho. Acuérdate, en la reforma laboral se establecimos cuestiones de rendición de cuentas, de transparencia, de democracia sindical, en donde le da en este caso y todos los sindicatos tienen que ver. Sí. En este caso, simplemente lo que se ratifica, y eso es un derecho de los trabajadores, es que se respetan los contratos colectivos, independientemente de que en el futuro la empresa como tal pues siga haciendo negociaciones. Pero no, todo se mantiene igual como estaba antes en esta serie de reformas en materia del sindicato. En lo que es los contratos colectivos, sí. Bien, entonces, el reforma tiene razón, no tocaron al sindicato. El objetivo de la reforma energética es fomentar más producción, más inversión. Y en este sentido, en donde sí estamos apoyando que los sindicatos sean más democráticos, más transparentes, con más de rendición de cuentas, fue en la propia reforma laboral. Claro. Bueno, pues vamos a ver ese tema con más detenimiento y más calma, porque finalmente también el contrato colectivo es el que le permite pues, algunos beneficios excesivos a este sindicato, ¿no? Del que viven muchos políticos también. Bueno, más que nada, estamos hablando de muchos años, sí estoy de acuerdo, pero pues también hay que reconocer que muchos de los trabajadores de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, son técnicos, son ingenieros, es gente especializada, es gente que trabaja día a día, y más allá de los manejos que se dan luego en los medios, con todo respeto, pues hay que reconocer que son muchos trabajadores que tienen derecho a que se respeten sus derechos. Muy bien. Senador, pues seguiremos atentos al camino que sigue la reforma energética. ¿A ustedes les falta un dictamen por aprobar? Un dictamen en el que se refiere a los organismos reguladores y a la Agencia de Protección Ambiental. Esperamos concluirlo pues a mediados de esta semana más tarde. Después se va todo, bueno, sigue yéndose todo a San Lázaro para terminar allá el proceso, ¿correcto? Se va para la Cámara de Diputados, si hay modificaciones, regresa a la Cámara de Senadores, y por cierto, todavía hay 6 leyes en materia de ingresos, en materia de recursos fiscales que tienen que ver con la reforma energética, en donde la Cámara de Diputados es la Cámara de origen y nos las mandan a nosotros, pues esperamos la próxima semana. Muy bien. Senador Ernesto Gándara, le agradezco mucho su tiempo y vamos a seguir al pendiente del tema. A tus órdenes, Manuel. Muy buen día. El senador por Sonora, Ernesto Gándara.